¿Qué pasaría si el lugar más sagrado que conoces se convirtiera, en una sola mañana, en un matadero? ¿Qué harías si descubrieras que tu fe no te protege, sino que te convierte en el objetivo perfecto? Antes de continuar, suscríbete ahora. Lo que vas a escuchar no suele contarse. Cada apoyo permite seguir sacando a la luz historias que fueron enterradas por el miedo y el silencio. Junio del año 793. La costa del norte de Inglaterra amanece cubierta por una niebla espesa. No es incienso lo que flota en el aire. Es humo. Columnas negras se elevan desde un lugar que jamás debió arder. Lindisfarne. Un monasterio construido para la oración, no para la guerra. Un refugio de paz en un mundo brutal. Ese día, la paz murió. Las campanas no llamaron a misa. No hubo tiempo. Desde el mar surgieron las siluetas alargadas de los drakkars. Velas tensa. Madera crujiendo. Remeros en silencio. Durante unos instantes, nadie entendió lo que estaba viendo. Pensaron que eran comerciantes. Pensaron que Dios los protegería. Se equivocaron. Los hombres que desembarcaron no venían solo por oro. Ni siquiera solo por sangre. Venían con una idea distinta de conquista. Una que no se limitaba a matar cuerpos, sino a destruir símbolos. Donde otros veían santidad, ellos veían desafío. Donde había votos sagrados, ellos veían botín. El monasterio cayó en minutos. Puertas forzadas. Altars volcados. Manuscritos arrancados y pisoteados. Los sacerdotes fueron los primeros en morir. Sus cuerpos quedaron tendidos donde antes se rezaba. La piedra se empapó de sangre. Y entonces llegó algo peor que la muerte. Dentro de esos muros vivían mujeres que habían entregado su vida a Dios. Virgenis consagradas. Esposas espirituales de Cristo. Para el mundo cristiano, eran intocables. Para los invasores, eran el trofeo supremo. No fue violencia descontrolada. Fue selección. Los viejos fueron ejecutados. Los jóvenes encadenados. Y las monjas, apartadas. Marcadas. Destinadas a un final que ni los cronistas se atrevieron a describir con claridad. Porque en ese instante quedó claro algo aterrador, su fe no las había salvado. Las había condenado. Y lo que empezó en Lindisfarne no fue un ataque aislado. Fue el inicio de una pesadilla que se repetiría una y otra vez a lo largo de las costas cristianas. Ahora, vamos a entrar en la mente de quienes hicieron de esta profanación una estrategia. Porque para entender el horror que vino después, primero hay que comprender por qué ellas eran el objetivo principal. El error fue creer que la fe bastaba como defensa. Durante generaciones, esos monasterios se levantaron sin muros, sin armas, sin soldados. No los necesitaban, o eso pensaban. Eran casas de oración en un mundo violento, y confiaban en que su santidad funcionara como un escudo invisible. Pero la fe no detiene hachas. Los invasores lo sabían. No llegaron por casualidad. Estudiaron las costas. Observaron las mareas. Aprendieron los calendarios religiosos. Sabían exactamente cuándo habría menos hombres, cuándo las puertas estarían abiertas, cuándo nadie esperaría un ataque. No fue una incursión salvaje. Fue una operación precisa. Cuando las velas aparecieron en el horizonte, muchos pensaron que eran comerciantes. Para cuando escucharon los cuernos de guerra, ya no había tiempo para rezar ni para huir. Primero llegó el fuego. Las llamas obligaron a salir. El humo separó a las personas. El pánico hizo el resto. Después, las armas. Espadas rápidas. Hachas pesadas. Golpes secos. Todo acabó en cuestión de minutos. Y entonces, el silencio. Ese silencio marcaba el inicio de la parte más cruel. Porque los atacantes no se marchaban de inmediato. Caminaban entre los cuerpos. Observaban. Elegían. No todos valían lo mismo. Los ancianos eran ejecutados sin dudar. Los monjes jóvenes y fuertes eran encadenados. Podían trabajar. Podían venderse. Tenían un precio. Pero las mujeres consagradas, ellas no seguían ninguna lógica común. Una monja no era solo una prisionera. Era un símbolo. Una promesa viva hecha a su Dios. Y romper esa promesa era más valioso que cualquier objeto de oro. Tocarlas, humillarlas, llevarlas lejos, era una declaración de guerra espiritual. Para los invasores, profanar a una consagrada no era solo violencia. Era demostrar que el Dios cristiano no protegía a los suyos. Era arrancar la santidad de raíz. Convertir lo sagrado en botín. Por eso no las mataban allí. Las llevaban al mar. Encadenadas. Despejadas.
arrastradas hacia los barcos mientras detrás de ellas ardían los muros donde habían rezado toda su vida. Ese momento, cuando la costa se alejaba y el humo se mezclaba con el cielo, era el final de todo lo que conocían. En las bodegas de los barcos no existía el tiempo. Oscuridad constante. Frío. Gritos. Ninguna protección. Ninguna esperanza. Sus rezos se perdían entre las olas. Nadie respondía. El viaje hacia el norte no era solo un traslado. Era la destrucción total de su identidad. Cuando llegaban a tierra, no encontraban alivio. Algunas eran repartidas como botín. Otras vendidas. Otras intercambiadas como mercancía valiosa. Su valor no estaba en su fuerza, sino en lo que representaban. Eran raras. Costosas. Deseadas. Y mientras todo esto ocurría, en otros monasterios, el miedo crecía. Las historias viajaban más rápido que los barcos. Todas sabían lo que les esperaba. Todas entendían que la muerte podía ser más misericordiosa que el cautiverio. Y entonces, algunas hicieron algo que nadie habría imaginado jamás. Porque cuando el destino es peor que morir, el ser humano es capaz de tomar decisiones impensables. Eso es lo que viene ahora. Una elección tan extrema que todavía hoy hiela la sangre. El miedo no llegó con los barcos. Llegó antes. Se filtró en los monasterios como un susurro venenoso. Historias contadas en voz baja. Miradas que ya no encontraban consuelo en la oración. Todas sabían lo que estaba ocurriendo en la costa. Todas entendían lo que significaba ser capturada. Y todas llegaron a la misma conclusión aterradora. Había destinos peores que la muerte. En el monasterio de Coldingham, el terror tomó forma antes de que aparecieran las velas en el horizonte. No fue una sorpresa. Fue una espera. Una espera consciente. Y en medio de esa espera, la abadesa reunió a sus hermanas. No para rezar. No para huir. Para decidir. Sabían lo que les harían. No necesitaban detalles. Las historias eran suficientes. Cadenas. Barcos. Años de esclavitud. Violaciones repetidas. Un final sin retorno. Para ellas, aquello no era solo violencia física. Era la destrucción total de su fe. De su identidad. De todo lo que eran. La decisión que tomaron estremeció incluso a quienes la escribieron siglos después. Una por una, eligieron desfigurarse. No por locura. Por lógica. Creían que, si destruían aquello que las hacía valiosas para sus enemigos, serían rechazadas. Que perderían su valor. Que tal vez, solo tal vez, serían ignoradas. La abadesa fue la primera. Se cortó el rostro. Sin dudar. Luego pasó el cuchillo a la siguiente. Y a la siguiente. Y a la siguiente. No hubo gritos. Solo determinación. Prefirieron vivir marcadas para siempre antes que ser llevadas al norte. Prefirieron el horror visible al infierno invisible que las esperaba en los barcos. Cuando los invasores llegaron y vieron lo que habían hecho, no sintieron compasión. Sintieron furia. Habían sido desafiados. Privados de su botín humano. Humillados. Como castigo, las encerraron dentro de la iglesia. El mismo lugar donde habían rezado. Donde habían prometido obediencia y pureza. Cerraron las puertas. Y prendieron fuego. Murieron allí. Todas. Quemadas vivas. En su mente, habían ganado. No fueron llevadas. No fueron vendidas. No fueron poseídas. Pagaron el precio más alto, convencidas de que habían protegido lo único que les quedaba. Este episodio no fue una excepción. Fue una advertencia. El mensaje se extendió rápido. La violación era tan segura que algunas preferían la mutilación. La esclavitud era tan absoluta que la muerte parecía misericordia. Pero incluso para las que sobrevivían al cautiverio, el tormento no terminaba al regresar. Porque el mundo cristiano al que volvían ya no las veía igual. Para la iglesia, una monja violada era impura, aunque hubiera sido por la fuerza. Se les exigía penitencia. Silencio. Aislamiento. Muchas no pudieron soportarlo. Algunas fueron ocultadas en monasterios lejanos. Otras desaparecieron para siempre. El ataque no solo destruyó cuerpos. Destrozó la espiritualidad de toda una época. Ahora, imagina esto, monasterios humeantes, manuscritos convertidos en ceniza, mujeres que copiaban salmos ahora encadenadas. Manos que sostenían rosarios ahora atadas con hierro. Y al fondo, el mar. El mismo mar que se las llevó. Pero lo peor no ocurrió en Inglaterra. Lo peor las esperaba en el norte. Y es ahí donde entraremos en la siguiente parte.
Porque ahora vamos a revelar qué ocurría realmente con ellas en los mercados de esclavos vikingos. Y cuando lo sepas, no volverás a ver a estos pueblos de la misma manera. El norte no era un lugar. Era un sistema. Cuando los barcos llegaban a puerto, el viaje no había terminado. Para las cautivas, acababa de empezar otra fase del infierno. No eran recibidas como personas. Eran descargadas como carga. Empujadas. Contadas. Evaluadas. Allí no importaba su nombre. No importaba su historia. No importaba su fe. Solo importaba su valor. Los mercados no siempre tenían muros ni letreros. A veces eran simples muelles. O patios abiertos. O incluso los propios barcos. Las cadenas se aflojaban solo lo suficiente para que pudieran mantenerse en pie. Exhaustas. Sucias. Jotas. Los compradores observaban en silencio. No con rabia. Con calma. Las tocaban. Las giraban. Las examinaban como si fueran animales de cría. La virginidad era una mercancía. La juventud, un precio más alto. El hábito negro, una garantía. Aquello que las había hecho sagradas ahora las hacía más valiosas. Algunas eran compradas para trabajar hasta el agotamiento en granjas remotas. Lejos de todo. Sin posibilidad de huida. Otras eran adquiridas como concubinas forzadas. Objetos de prestigio. Pruebas vivientes de dominio sobre un dios extranjero. Había quienes no sobrevivían a la venta. Las débiles. Las enfermas. Las que ya no servían. Su destino era rápido y silencioso. Nadie lo registraba. Nadie lo lamentaba. Las que sí eran útiles entraban en una vida de repetición. Días sin significado. Noches sin descanso. Violencia normalizada. Su existencia se reducía a obedecer, soportar y seguir respirando. Y aún así, algunas conservaban algo. No esperanza. No fe intacta. Pero memoria. Recordaban quiénes habían sido. Recordaban las palabras que copiaban. Los salmos. Las oraciones. Incluso cuando nadie las escuchaba, seguían pronunciándolas en silencio. Era lo único que no podían quitarles. Pero el sistema estaba diseñado para romper incluso eso. Porque la esclavitud no era solo trabajo o abuso. Era borrar identidades. Convertir seres humanos en cosas intercambiables. Regalos. Pagos. Ofertas. Una cautiva podía cambiar de manos varias veces en un solo año. Pasar de un dueño a otro. De una aldea a otra. Cada traslado era una nueva pérdida. Un nuevo comienzo forzado. Y cuando, en raras ocasiones, alguna lograba regresar al mundo cristiano, descubría que ya no pertenecía a ningún lado. Había sobrevivido al norte. Pero no al juicio. Las miradas eran distintas. Las palabras, frías. Su sufrimiento era incómodo. Su historia, incómoda. Muchas eligieron el silencio. O el aislamiento. O desaparecer. Así, el terror vikingo no terminaba con el ataque. Se extendía durante años. Décadas. Vidas enteras. No fue solo una serie de incursiones. Fue una maquinaria. Una economía basada en el dolor humano. Una estrategia que usó el cuerpo de las más vulnerables como arma contra una fe entera. Y aún así, esta historia no termina aquí. Porque todo este horror dejó cicatrices profundas. Cambió la forma en que Europa pensaba sobre Dios, protección y culpa. Y lo que vino después fue casi tan cruel como los ataques mismos. Eso es lo que veremos en la parte final. Donde entenderemos cómo estas tragedias transformaron para siempre la religión, la sociedad, y la idea misma de pureza. Nada volvió a ser igual después de aquello. No para las víctimas. No para la iglesia. No para Europa. Los ataques no solo quemaron monasterios. Quemaron certezas. La idea de que la fe protegía se resquebrajó para siempre. A partir de entonces, los muros comenzaron a levantarse. Las comunidades se alejaron de las costas. Los rezos ya no bastaban. Ahora también hacían falta piedras, hierro y vigilancia. Pero el daño más profundo no fue físico. Fue espiritual. Durante años, los teólogos intentaron explicar lo inexplicable. ¿Por qué Dios permitió semejante horror? Y en lugar de señalar a los invasores, muchos señalaron a las propias víctimas. Dijeron que era castigo divino. Que alguien había pecado. Que algo se había hecho mal. Las monjas no solo cargaron con la violencia sufrida. Cargaron con la culpa impuesta. Para muchas, sobrevivir fue más duro que morir. Regresaron a un mundo que ya no las veía como santas, sino como recordatorios incómodos de una derrota.
Algunas fueron escondidas. Otras obligadas al silencio. Otras se perdieron en la historia sin dejar rastro. Y así, la esclavitud vikinga logró algo más que riqueza. Logró quebrar almas. Logró sembrar miedo durante generaciones. Cuando hoy se habla de estos pueblos, a menudo se los presenta como aventureros, exploradores, guerreros legendarios. Pero detrás de esa imagen hay una realidad que rara vez se enfrenta de frente. Una realidad hecha de cadenas, mercados humanos y vidas destruidas. Las mujeres que consagraron su vida a Dios jamás imaginaron que su fe sería usada contra ellas. Jamás pensaron que su pureza se convertiría en su condena. Y, sin embargo, ahí está la historia. Cruda. Incómoda. Imposible de suavizar. Quizá el mayor triunfo de la violencia sea este, hacer que el mundo prefiera olvidar. Pero mientras estas historias se cuenten, mientras sus nombres no se pierdan del todo, mientras alguien escuche, el silencio no gana por completo. Ahora dime tú, ¿crees que estos horrores pertenecen solo al pasado? ¿O que la humanidad simplemente cambia las formas, pero no la esencia? Déjalo en los comentarios. Y si este viaje a los rincones más oscuros de la historia te sacudió, suscríbete. Aquí seguimos sacando a la luz lo que muchos prefieren no mirar. Porque recordar, también es una forma de resistencia.